Ahora con nuestra secuencia electoral. Adelante, por favor. Candidatos, propuestas y transparencia para un mejor Congreso. Para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Congresales 2020. Está en nuestros estudios el día de hoy Daniel Mora, candidato con el número 3 por el Partido Morado. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, no necesita presentación como hacemos con los candidatos Daniel Mora porque famoso ya es. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace Daniel Mora en el Partido Morado? Daniel Mora es un hombre que viene de, digamos, o sea, se hizo un hombre público por su participación en el gobierno de Alejandro Toledo. Sí, bueno, cuando participé en el Congreso del 2011 al 2016 y tomé a cargo la Comisión de Educación y ahí comenzamos a hacer todas las reformas, tanto la magisterial, la de institutos y escuelas, que está recién en aplicación, la ley universitaria, la ley de moratoria, la ley de protección de la economía familiar, la ley de bibliotecas, etcétera, ¿no? Estas son las leyes, digamos, y estuve casi 4 años hasta que terminé con Toledo porque me quiso sacar de la comisión porque tenía rectores de universidades corruptas, habían acudido a él para que me sacaran de la Comisión de Educación y ahí terminó desgraciadamente la relación con Toledo y con Perú Posible, ¿no? Ahora, Marta Moyano, que no es precisamente una de sus fans, digamos, ¿no? Me ha pasado, ha estado circulando en las redes una información sobre una investigación que se le habría abierto a Daniel Mora en el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 por supuestamente haber hecho uso de una universidad pública para su campaña, ¿no es cierto? Esa es una tontería. En primer lugar, desde que salí del Congreso me he pasado dando conferencias en todo el país, en el norte, en el sur, la última vez que estaba así en Tacna. He estado en el Colegio de Ingenieros, varias conferencias. He estado en la Universidad San Juan Bautista, que yo la critiqué tanto y que cuando se licenció me invitó a dar una conferencia ahí sobre los avances que había tenido la ley universitaria. Y también en esta universidad me invitaron para explicar cómo había sido lograda la ley universitaria. Y en segundo lugar, que yo no soy funcionario, ni público, ni nada, ni estoy aprovechando de un bien público. Y cuando voy a dar mis conferencias, voy con terno. Sino que ahí ha surgido una Federación de Estudiantes del Perú que está dirigiendo, pues, ha cambiado totalmente el discurso. Antes nos apoyó en la ley y ahora está en contra de la ley y dice que nosotros estamos privatizando la educación. Y es una falsedad total porque de todas las universidades que no se han licenciado, solo una pública no ha licenciado. Y son 35 privadas las que no se han licenciado. Así que de ninguna manera es un ataque que yo lo doy como una cuestión natural que pasa en nuestro país siempre y que no tiene ninguna repercusión. El jurado dará su opinión. Yo concurro a invitaciones que me hacen los rectores o las autoridades o facultades. La última vez estuve en San Marcos, por ejemplo, ahora poco, unas 2 semanas, que invitaron a presentar a un profesor, me invitó a que yo sea un presentador de su libro. Y eso me invitó a la Facultad de Educación. Otra vez he sido invitado por la Facultad de Ciencias Económicas, etcétera, y yo voy normalmente. Ahora, ¿qué hace un general del ejército metido en estos temas de educación? O sea, bueno, digamos, metido en política. Yo me acuerdo a la gente de la NR, el señor Orlando Velázquez, la CONAFU. ¿Qué sabe decían, un general? Cuando yo estuve en la UNSA de Arequipa, me hicieron una trampita también, una emboscada, y sacaron unos carteles. ¿Qué hace un general, un cachasco metido en la educación? Y tenía que comenzar a explicarles, porque muchos de los rectores que decían esto, yo había sido profesores de eso en esas universidades, y sabían. Yo he sido profesor en San Marcos, yo he sido profesor en la Universidad de Lima más de 20 años, yo he sido profesor en la Academia Politécnica Chilena y en la Universidad de Chile. Entonces, y tengo formación militar, que yo me siento orgulloso porque nosotros nos capacitamos permanentemente. Cada grado que tú vas a ascender tienes una capacitación de 6 meses. No lo tienen ni los profesores, que yo critico, porque un profesor debería estar en una capacitación continua. Yo me gradué en construcciones en Francia, siendo teniente, y soy ingeniero mecánico. Estudié una maestría completa de Administración de la Educación en la Universidad de Lima. He sido coordinador del área de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Lima, en la Facultad de Ingeniería Industrial. O sea, cierta experiencia la tengo.
¿no? Entonces, he escrito varios libros, pero he hecho investigación aplicada, he sido condecorado por la Universidad Cayetano Heredia por mis investigaciones aplicadas y me han dado la medalla del comendador. He diseñado un vehículo en el año 1978. ¿Sí? He diseñado cohetes. He diseñado con éxito, no que el papel. He diseñado cargas dirigidas, minas de guerra, electrónicas, saltadoras, etc. Y he sido director de investigación y desarrollo del Ejército, he sido director de la Comisión Nacional de Investigación Aeroespacial. He impulsado la fabricación de cohetes en el Perú. Y hay un equipo especializado. Muy poca gente conoce de esto. Pero se agarran del San Benito, pues que el militar solamente sabe marchar, y eso es totalmente falso. Yo quiero recordar, por ejemplo, el almirante que fue director de Centrum, de la Católica, por muchos años, y él fue el que lo creó, lo organizó y todo, tiene 2 doctorados. Entonces creen que un militar solamente sabe marchar, y ese es un grave error. Y además, somos los militares los que siempre nos hemos preocupado mucho por la educación. Si no, recordemos la educación del 50 al 70. ¿Quién la dio? En el gobierno de Rodríguez. El general Mendoza Rodríguez, Mendoza, que fue famoso. Las grandes unidades escolares. Yo estudié en una gran unidad escolar, estudié en Ricardo Bentín. Mi director era Gustavo Pomuso. El ministerio le daba cargo al chofer. Los maestros que escribían los libros de historia, de geografía, eran los profesores. Tremendo, los profesores y directores de esos grandes colegios. El problema es que la educación pública, y de eso hemos estado hablando en el Perú, se derrumbó de una manera dramática, porque, o sea, es decir, por ejemplo, cuando se hace el balance del fujimorismo y de los aportes que habría hecho, o sea, yo siempre llamo la atención no solo sobre que se robaron un programa ajenos, traicionaron a sus electores porque no fue para eso que los eligieron, sino para lo contrario, pero en fin, hicieron cosas que había que hacer, digamos, en términos de reincorporación de la economía, de acuerdo, pero se olvidan de otras herencias que nos ha dejado el fujimorismo. Una de ellas es la educación. Yo voy a la educación pública se vino abajo. Y yo voy a algo que tú dijiste, que después lo comencé a analizar a raíz de esa expresión que tú dijiste. Es el modelo que falló. Porque no falló solamente educación. Tú me hiciste reflexionar bastante y comencé a analizar otras cosas. En el transporte público, el mercado es el principal asignador de recursos, entonces que cualquiera pueda tener un taxi, un microbús y se meta al mercado. Generamos el caos y no supimos regular el caos, ¿correcto? Pero el mercado primado. La salud, hay colas, la emergencia no atienden, etc. Entonces metemos libre mercado, que el que quiere mete su clínica, vende medicamentos, caos en el sistema, no hemos podido ordenar el caos. En educación, 1996 se da el decreto legislativo 882, cualquiera hijo de vecino puede crear una universidad. ¿Por qué? Porque el Estado es incompetente para hacer esto. Y yo le saco y comenzaba a hacer estudios más de eso que tú has dicho, y realmente ese modelo no ha funcionado. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Crearon universidades públicas, no privadas, para pobres. ¿Sabes cuánto le da el Estado a cada estudiante universitario? En promedio, más de 1.000 soles mensuales. Gasta el Estado en un estudiante de una universidad pública. Y en algunos mucho más. ¿Cómo es posible que gaste una universidad privada 135 soles en un alumno? Es una universidad que se generó privada con el prurito que el mercado iba a resolver el problema y se generó universidad para pobres. Así como hay colegios para pobres y como hay institutos para pobres. Pero eso es un gran engaño. Pues, es un gran engaño. Yo hablaba justamente, he llamado, lo he contado, una persona amiga que me decía, Nicolás, es imposible pagar 200, 300 soles al mes y con eso cubrir una educación de calidad. Están engañando a la gente. La única manera de cobrar eso es dar una pésima educación. Está fabricando profesionales de pésima calidad con un título que no sirve para nada. Ayer vinieron 14 muchachos a buscarme que habían concertado una cita conmigo, los he recibido. De Huancavelica, de la Universidad de las Peruanas. Desde julio están cerrados. Los profesores no van. ¿Cuánto pagan? 270, 220 soles mensuales. Y yo les dije, ¿realmente le dan? No, los profesores no vienen, no hay profesores, no tenemos tal cosa. Tiene cámara GESEL para los que están estudiando psicología. ¿Qué es eso? Que es lo normal acá, tener una cámara GESEL para los psicólogos, que es barato. Tienen tal cosa, usted es ingeniero civil, ¿tiene un laboratorio de mecánica de suelo? No. ¿Tiene un laboratorio de concreto? No. No tenemos nada. ¿Ustedes reconocen que la educación que le están dando es pésima? Sí.
Entonces, esa universidad hemos generado una universidad para pobres y acá el rol del Estado, ¿por qué? Porque el Estado les dio exoneraciones tributarias a esas universidades. Es decir, en la Garcilaso, de cada sol o 1.000 soles que entra a esa universidad, 400 lo ponía el Estado. De ese señor que se ganaba 2 millones mensuales, 800.000 se lo poníamos todos nosotros. El Estado perdió su rol de supervisar, porque si yo te doy un subsidio, por lo menos debo controlar cómo lo usas para dar calidad educativa. Daniel, tenemos que ir terminando. Yo lo que entiendo es que Daniel Mora va a ir al Congreso para seguir con este tema, ¿no es cierto? Porque tenemos que comenzar con los institutos, que tampoco se creó la ley de institutos, pero el fujimorismo la minimizó, la tuvo encarpetada un año y 2 meses, la sacaron en este gobierno, pero tenía un organismo Educatec similar al SUNEDU, que no lo han implementado, y eso hay que fortalecerlo. Igual los colegios públicos, yo quise crear un organismo para supervisar desde fuera los colegios públicos y privados. Tú sabes que en Lima hay más de 200, cerca de 300 colegios que son clandestinos. Igual los colegios privados están en chifas, están en garajes, están en todo esos eso. Colegios que entregan certificados de otros colegios. De otros colegios. Porque no están inscritos. Porque no están autorizados. Y eso ya lo sabemos. Exitosa. Pues eso creo que va a ser una tremenda tarea, pero creo que la vamos a resolver en ese año y 4 meses que durará esta legislatura. Daniel Mora, candidato con el número 3 del Partido Morado, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos con más, pero antes vale la aclaración. Me dicen que el local del Mamino, por si acaso, es un local que Gonzalo Monteverde le alquilaba a esta empresa. O sea que Don Mamino, esta panadería, cafetería, restaurante, no tiene nada que ver, no tiene ninguna otra relación que la comercial de alquilar un local con este señor. Por si acaso. Vale la aclaración. Vamos a la